En mi lecho por la noche busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté, recorrí la ciudad, las calles y las plazas, buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que rondaban la ciudad. Habéis visto al amor de mi alma. Pero apenas los había dejado, encontré al amor de mi alma. Lo abracé y no lo soltaré, hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me dio a luz. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reencuentro contigo a través de la palabra, porque siempre estás a la puerta esperando nuestra atención. Gracias por el don de la predicación, porque es también esa oportunidad de llevar a las personas a la posibilidad de ese encuentro, de acercarlos a tu puerta, para que tú tengas ese encuentro íntimo, personal, afectivo y gozoso con cada persona. Bueno, pues continuando con toda esta realidad que estamos profundizando sobre el don de la predicación, cimentados en lo que es el texto de Evangelium Gaudium. Esta semana vamos a profundizar en lo que son los numerales 142 y 144. Pues ya el título pone un ideal demasiado alto y significativo. Dice que la predicación como comunión de corazones, el de Dios y el de su pueblo. Miren la talla tan alta y el desafío que nos pone el Señor a nosotros como predicadores, como propiciadores de esa comunión de corazón del Padre con cada hijo. Llega incluso este primer numeral 142 a decir que la predicación es un cuasi sacramento. Es decir, ahí está Dios, así como en la Eucaristía, como en el bautismo, con el matrimonio. Dios se hace presente y se hace visible, no menos en la predicación. Detrás de la palabra que se está anunciando, que se está predicando, Dios silenciosa, misteriosamente también se está sembrando, se está haciendo presente en cada oyente, en cada persona que humildemente pues se abre también a escuchar ávidamente la palabra. Entonces por eso se dice que también es un cuasi sacramento. Transmite también este numeral que no son verdades abstractas las que se transmiten detrás de la predicación, sino más bien ese gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica por medio de las palabras entre los que se aman. Menciona además, el corazón siente o experimenta que toda palabra en la escritura es un don antes que una exigencia. Sí, cuando anunciamos, cuando predicamos, no solo estamos llegando a la razón, tocando la mente de la persona, sino que detrás del anuncio hay una intención clara de llegar a lo más sagrado, a lo más íntimo que es el corazón de la persona. Esta frase pues que ha sido célebre en la historia de la iglesia: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar y saborear de las verdades de la fe. Si una predicación no será muy buena solo porque transmita muchas ideas, muchos conceptos, muchas referencias teóricas, sino porque detrás hay alguien enamorado, hay alguien apasionado que despierta envidia de uno poder llegar a tener también ese encuentro cercano, sencillo, ameno con el Señor.
De hecho, en el numeral 143 así también lo expresa. Dice que ese es el desafío de una predicación incultural: evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos. ¿Y qué es esa síntesis? Es transmitir a una persona, es transmitir a Dios mismo, al Señor, que quiere llegar a ese contacto, a ese encuentro con el hombre. Y es ahí donde finalmente arde el corazón y no el oyente termina aburriéndose, como expresa el Papa Francisco en este mismo numeral. Entonces, realmente es una misión muy fuerte la que tiene el predicador, de aunar los corazones que se aman, de aunar los corazones que se aman, poder llegar a tener esa comunión de voluntades. Entonces el predicador hace de instrumento y expresa sentimientos, pero ya cada uno debe elegir la conversación. Nuestra tarea es propiciar ese encuentro, pero ya ellos se quedan a solas, el hombre y su creador. Es realmente una tarea pues muy delicada. Llega incluso a decir en el numeral 144 que hay que hacer que nuestro pueblo se sienta como en medio de esos dos abrazos: el abrazo del Padre en el bautismo y el abrazo definitivo en el momento de la gloria de cada uno, cuando tenga ese encuentro definitivo con Él. Pues eso debería ser la predicación, y hacia allá está orientada, a que la persona experimente saciada pues esa capacidad de afecto con el mismo que lo creó. Digamos que en términos como más simples, me gustaba verlo a mí esta mañana como la misión del predicador es hacerle los cuartos al Señor. ¿Recuerdan? Que es hacer los cuartos cuando uno se estaba enamorando de alguien y porque a uno le daba pena, entonces alguien le hacía a uno de intermediario, y más hacer los cuartos. Pues esa es la predicación y esa es la tarea, la misión, el desafío del predicador: propiciar ese encuentro del Señor con su pueblo. Entonces, pues planteaba yo hoy como un reto, primero de hacer pues ese ejercicio también de recordar que todos los días tenemos que estar recordando cómo fue la predicación de la palabra hasta el punto que hizo arder nuestros corazones, y poder reconocer también que fue en ese ejercicio de predicación donde se me permitió encontrarme afectivamente con el Señor. Entonces, poder reconocer cómo en nuestra vida también quienes nos han predicado con este tipo de predicación que acabo de mencionar, esa predicación que llega al corazón, que transmite una persona, no solamente una idea, un concepto, me deja a la puerta de la casa del Señor, de ese encuentro esponsalicio de mi alma con el esposo. Recordaba la cita de Apocalipsis 3:20: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ahí está expresada lo que propone pues también nuestro Papa Francisco, la talla tan alta de la predicación: dejar a la puerta de ese encuentro del hombre con su creador. Y por eso al inicio iniciaba con la cita de Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que propongo como un texto también que nos puede ayudar para la oración en este día.
porque sobre todo el versículo 3 me gusta, dice, me encontraron los centinelas. Siempre que he orado esa cita, he visto allí palpable a las misioneras, que fueron esos centinelas que tocaron a mi puerta, que llegaron hasta mi colegio invitándome a una convivencia. Y fue precisamente su vida, su sencillez, pero sobre todo fue su predicación, esa manera de hablar de Dios que nunca había escuchado, muy distante de lo que me habían enseñado tal vez en la parroquia, o mis mismos padres que no me hablaban de Dios de esa manera tan íntima, tan familiar, tan cercana, que te seducía, te despertaba envidia y me decía, uy, pues ese Dios sí me gusta, yo quisiera tener a Dios como ellos lo tienen y hablar con Él como ellos lo expresaban. Entonces esa es la tarea pues del misionero, el centinela, el predicador, del que anuncia, llevar a la puerta para que ya el hombre se encuentre a solas con el Señor. Porque mire lo que dice al final, apenas los había dejado, encontré al amor de mi alma, lo abracé y no lo soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me dio a luz. O sea, el misionero o el predicador llega hasta un punto, pero ahí tiene que dejar. Solo me deja la puerta el predicador, pero ya es la persona la que tiene que abrir y dejarlo entrar. Hasta ahí llega la misión, la tarea del predicador. De ahí en adelante no se puede hacer más. Tal vez pedir, ¿no?, para que ese encuentro se dé, pero ese encuentro ya es íntimo, es único, es personal y es un camino sagrado, además de virgen, que solamente esa persona puede recorrer. Y por eso pues nuestro carisma también es muy sabio, pues, como don del Espíritu Santo, de que la predicación pues nos debe llevar al encuentro con el Señor. Y por eso dentro de nuestra identidad más profunda está esos momentos de oración diarios, a solas, de esa vida orante, de ese encuentro semanal, quizá más intenso, de ese encuentro mensual a través del retiro de día, de ese encuentro cada semestre, fin de semana o anualmente también, pues como en este momento incluso lo han tenido los misioneros de un mes, como esa oportunidad también de quedarse a solas con Él. La predicación llega hasta la puerta, pero ya es la persona misma la que entra a cenar con Él y Él con la persona. Es ahí donde se da el encuentro definitivo, la visión beatífica, y es ahí donde se da el abrazo del Padre. Y pues creo que también nos podría ayudar no solamente ese reconocer cómo la predicación me llevó a la puerta de esas experiencias más hermosas que hemos tenido con el Señor, que nos dejan ya en un momento de oración y que es ahí luego donde personal y a solas pues hablamos con Él y Él nos habla al corazón, sino también poder aprovechar esta oportunidad y dialogar con el Señor y preguntarle sinceramente y de cara a cara, frente a frente, ya ubicándonos como predicadores, no solo como que nos han predicado oyentes, sino también como predicadores, si realmente le estoy haciendo los cuartos al Señor. O sea, si detrás de mi anuncio, detrás de mi predicación, estoy incitando, estoy motivando a un encuentro afectivo detrás de mi predicación. O como intermediario e instrumento, le estoy dañando el parche y no le estoy haciendo los cuartos. Lo estoy alejando o lo estoy espantando. Sí, nos tiene que dar temor y temblor. Mirar realmente si
nuestra vida también, y nuestro anuncio propicia ese encuentro con el otro. Si nuestra palabra, que está, digamos, divinizada por lo que es la palabra del Señor que pasa a través de nuestra vida, llega a generar ese encuentro de nuestro querido oyente, nuestro pueblo con el Señor. Y más que por agradecimiento que las personas nos puedan decir, pues simplemente se hace lo que se tiene que hacer como siervos, ¿no? Pero muy importante poder dialogar con el Señor eso, ¿no? Desde las últimas experiencias también que hemos tenido, así sea en el uno al uno o en la comunidad donde cada uno está desde su tarea. Si nuestra predicación realmente está cumpliendo con ese ideal tan alto de llevar a la puerta para que el hombre se encuentre con el Señor. O por el contrario, también puede haber una parte que como amigo del novio me estoy queriendo quedar con su novia, que es otro de los peligros que históricamente pues se tiene, que el predicador se quiera quedar es con el oyente y no transmita la vida de Dios. Que pues aquí también tenemos que ser muy cuidadosos, muy autocríticos, muy sencillos también para dejarnos aportar y dejarnos corregir cuando quizá se percibe detrás de nosotros pues esa otra intención, que es quitarle el protagonismo al personaje principal, al amor del alma, al autor de la vida, que es el Señor. Y por eso siempre se nos ha predicado que Juan el Bautista es el modelo de el predicador y un buen misionero, porque Juan Bautista lo que siempre nos dice señala dónde está el amor del alma. No es como ese centinela que está indicando, que está llevando. Entonces la madurez del predicador y la realización de su misión, de su verdadero ejercicio, de su verdadero ministerio, se da a plenitud cuando lentamente va desapareciendo, cuando se va haciendo a un lado para que el otro se quede a solas con Cristo. O sea, ya no necesita veladoras, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando uno tenía novia que estaba ahí la veladora, y ¿viste cuándo se va a ir? Pues tendríamos que tener también esa sensibilidad, esa hostilidad para ver en qué momento ya tenemos que quitarnos de esa relación del Señor con cada persona que nos confía. Que no seamos veladoras pues y nos quedemos ahí como aburriendo ese momento de encuentro, y que a nivel fraterno también nos ayudemos a quitarnos en ese momento adecuado si vemos que el otro pues ya está sobrando en ese encuentro. ¿Sí? No, nuestra misión es esa. Y dice Juan Bautista, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Ahí está, pues, digamos, la máxima plenitud del predicador, que ya el otro es capaz de quedarse a solas con el Señor, de entenderle lo que Él quiere, de incluso empezar a llevar también su misión. Entonces es momento donde hay que hacerse a un lado. Entonces poderle pedir al Señor pues en esta oportunidad esa luz para poder reconocer cómo la predicación nos puso al encuentro con Él y cómo nosotros como predicadores también tenemos esa tarea de
llevar al otro de la mano a la casa del Señor, pero que también sepamos cuándo hay que soltarlo y dejarlo que Él llegue y que pueda realmente tener ese encuentro cercano que lo lleve a seguir haciendo lo mismo.